Buenas noches con todos. Este es el trabajo del curso de ética, en el cual nosotros vamos a hablar del impacto de la corrupción y la mala administración presupuestal en las entidades públicas del Perú, ¿no? Con nosotros, el día de hoy nos va a acompañar el licenciado Armando Cadenas López, quien es jefe de la Unidad de Planificación y Racionalización de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, específicamente. Buenas tardes con todos. Vamos a conocer un poco más sobre el ponente que nos va a acompañar el día de hoy, que el cual es el licenciado en Administración Armando Cadenilla López. El licenciado cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector público, con experiencia en las áreas de planificación, presupuesto, ra- racionalización de adquisiciones, así también como el apoyo técnico a la unidad de servicios generales, operaciones y mantenimientos. Dentro de su experiencia laboral, actualmente es jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Anteriormente dio apoyo técnico a la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización en dicha facultad, así también como el apoyo técnico a la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimientos de esta Facultad de Letras. Y bueno, tiene educación en el Instituto de Formación Bancaria IFB con una certificación de cajero y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en la cual es bachiller de administración. Un gusto tenerlo esta noche con nosotros, licenciado Armando, para este webinar sobre el impacto de la corrupción y la mala administración presupuestal en las entidades públicas en el Perú. Ahora sí, ¿verdad? Me pueden visualizar, me pueden escuchar. Sí. Ya, estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta información sobre la corrupción, ¿no? Y la mala administración presupuestal, no solo en el ámbito privado, también en el ámbito público, ¿no? Que esto nos conlleva a una mala praxis para laboralmente, ¿no? Y estos fenómenos afectan a la estructura misma de nuestra sociedad y a su desarrollo, ¿no? Hoy juntos podemos explorar cómo estos problemas se entrelazan y cómo podemos abordarlos de manera efectiva. Siguiente, por favor. Bueno, contamos con una tabla de contenidos, ¿no? El primer punto sería qué es la corrupción, el segundo punto, qué es la mala administración y el tercer punto, ley del código de ética, cuarto punto, la estadística de la corrupción, quinto punto, consecuencias y efectos, sexto punto, conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué es la corrupción? La corrupción en el ámbito público se refiere al abuso de poder para el beneficio personal o de terceros. Esto incluye actos como el soborno, tráfico de influencias, las sobrevaloraciones de bienes y servicios, la Ya, si no hay extorsión, tutorial para la ponerlo. malversación de fondos Ya, y el listo. enriquecimiento ilícito. Ya, en las entidades públicas, eh, ya en este país se ha hecho común ¿cómo se podría decir? La malversación de fondos, el ilícito de hacer que un proveedor sea el seleccionado, ¿no? El soborno, ¿no? Todo va al beneficio tanto del que contrata o el encargado de la unidad con la persona que va a prestar el servicio o vender el bien, ¿no? Ya en Perú y en todo creo que ya se ha generalizado y eso está muy mal. Como personas no respetamos nuestra ética, ¿no? No respetamos los valores que debemos de representar ante una institución pública, que es el cuidar tanto el patrimonio como el presupuesto que nos otorga el MEF a inicios y a mediados de año con las ampliaciones, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué es la mala administración? La mala administración presupuestal implica la utilización inadecuada de los recursos públicos, ya sea por falta de planificación, control deficiente o por la desviación de los fondos a fines
a fines distintos a los que fueron asignados, ¿no? La corrupción se refiere al abuso de poder. La mala administración viene por parte netamente del quien presta el servicio. ¿Por qué? Porque normalmente yo trabajo en San Marcos, como ya lo han indicado, y quien incita a que las unidades puedan caer en este acto son el proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor, con tal de ganar una licitación, ofrece dádivas al, al encargado, lo cual no debería ser, ¿no? También es mucha falta de ética del encargado a recepcionar y recepcionar esas dádivas que le dan, ¿no? Ahí viene ya la malversación de fondos. ¿Por qué? Porque ya solo una persona a veces no puede hacer todo este acto de corrupción. Por eso que ya empieza a difundir con otras personas y ahí viene eh, ya el juego conjunto, por decirlo así, entre una y otras unidades, una y otras personas para poder llegar a un ilícito, ¿no? Eso sería la mala administración que se estaría dando. Siguiente, por favor. La ley del Código de Ética de la Fundación Pública, ¿no? De la Función Pública. La ley 27815, estadísticas y cifras del impacto en el Perú. Siguiente, por favor. La ley del código, ¿no? ¿Qué establece? Establece el código de ética que la función pública, con el objetivo de promover la integridad, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, ¿no? ¿Qué impacto, no? En el Perú, a pesar de la existencia de esta ley y otras iniciativas, la corrupción sigue siendo un problema grave en el Perú. Según estudios recientes, más del 50% de la población considera que la corrupción es muy extendida. Ya estamos hablando de un caso macro, porque ya no podemos decir que en los más grandes y en los más pequeños, la corrupción y el objetivo a veces de las personas que no cumplen con su función establecida directamente para el Estado o para otras instituciones, jala a que ellos requieran y exijan a veces tanto del proveedor como del encargado de adquisiciones o otras áreas, ¿no? Que se involucran en el proceso de adquisiciones o de bienes y servicios. Siguiente. La ley 27815 también nos habla de los principios, los deberes y las prohibiciones. Los principios, ¿no? El respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, lealtad y obediencia, justicia, equidad, lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Eso en cuanto a los principios. En cuanto a los deberes, la neutralidad, la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad. En las prohibiciones, mantener interés de conflicto, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, presionar, amenazar o acosar, también, ¿no? Es lo que nos indica la ley. Siguiente, por favor. Disculpen. Los principales problemas del país, ¿no? De octubre de 2022 a marzo de 2023, de octubre de 2023 a marzo de 2024, ¿no? En este caso podemos visualizar que los principales problemas en el país lo lidera la corrupción. Como ustedes podrán ver ya todas las noticias, ¿no? El Perú, ante otros países, ya se ha vuelto público que los mismos presidentes, el Congreso, personas públicas están involucradas en corrupción, ¿no? Siguiendo en segundo lugar, ¿no? La delincuencia, eh, como ustedes podrán ver, los bajos sueldos, el aumento de los precios, la pobreza, la falta de seguridad ciudadana, la falta de empleo, la falta de credibilidad y transparencia del gobierno, la mala calidad de la educación estatal, falta de cobertura, mala atención en la salud pública, falta de apoyo a la agricultura,
violencia en los hogares, mal funcionamiento de la democracia, violación de los derechos humanos, falta de cobertura del sistema de seguridad social, falta de vivienda, bueno, y como muchos otros problemas que ya uno va experimentando y va visualizando en la vida, ¿no? Siguiente. Licenciado, Vamos a ver los disculpe, casos. disculpe. Antes de continuar, quisiera que nos diera algún ejemplo con respecto a lo que es, o sea, a lo que voy es, ¿qué opina usted del incremento de la corrupción, ¿no? Que ha existido o que existe en estos momentos, ¿no? En los semestres, ¿no? Porque se ve, se aprecia en el cuadro estadístico que nos brinda INEI, que hay un Ah, ya. incremento, ¿no? Quisiera que nos Sí, sí. detallara un poquito más respecto a ese tema. Sí, en la corrupción de octubre de 2022 a marzo de 2023, la corrupción estaba en un 54.2%. De octubre de 2023 a marzo de 2024 a un 54.6%, lo cual demuestra que aumentó, ¿no? Aumentó la corrupción en 0.4%, ¿no? Eh, lo cual, mientras va pasando el tiempo y mientras las autoridades, el mismo gobierno, en los ministerios se siguen coludiendo, eso va a, va a seguir en aumento, a menos que salgan normas y leyes más rígidas y más fuertes para que estos actos de corrupción disminuyan. No hay otra forma de poder cortar, por decir, esa mala práctica, ¿no? Siguiente. Bueno, acá vamos a ver los casos emblemáticos de la corrupción y la mala administración en el Perú, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos el caso Lavajato. En este caso se involucraba a las empresas brasileñas que sobornaron a los funcionarios peruanos para obtener contratos de obras públicas, ¿no? En segundo lugar tenemos el caso Odebrecht, ya muy mencionado, ¿no? eh, Se descubrió que la empresa constructora Odebrecht pagó sobornos a políticos y funcionarios peruanos para obtener contratos de obras públicas, lo cual tenemos pues las carreteras, ¿no? Y ya se demostró, ya el señor Odebrecht se convirtió en colaborador eficaz y ya pues sí empezó a mencionar quiénes fueron los políticos que se encontraban involucrados, ¿no? En el caso de los cuellos blancos del puerto, se investiga una red de corrupción que operaba en el Poder Judicial, ¿no? Con el objetivo de influir en las decisiones judiciales a favor de personas influenciables también, ¿no? Contábamos ahí con eh, de estos personajes de Tribunal Constitucional, ¿no? Que estaban involucrados, fiscales, jueces, que estaban involucrados. Todo era ya un grupo delictivo ya para el Perú, que todo lo veía ingresos e intereses hacia ellos, ¿no? Sin importar el prejuicio de los demás, ¿no? En el caso de los cócteles, se detectaron irregularidades en la contratación de personal en el Ministerio de Salud, con la posible creación de puestos fantasmas. Disculpen. Ya, adicionalmente, ellos también, bueno, recordarán el caso de Alan García, ¿no? El caso de los indultos humanitarios. Contamos con el caso de los indultos humanitarios en los cuales eh, la corrupción era muy visible, que el presidente Alan García daba indultos a quienes, a los narcotraficantes, a los grandes marcas, por decirlo así, que mediante un decreto supremo le concedía el indulto humanitario, bueno, pensando él, sabiendo y teniendo la mala práctica de que las personas que estaban dando el indulto salían a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Ya fue un caso público también ello, en lo cual se tuvieron su juicio, todo, la persona incluso encargada, el abogado Villena, si no me equivoco, su nombre, eh, fue colaborador eficaz, indicando que todo ello era cierto, ¿no? Lo cual lo conllevó al expresidente Alan García a tomar la decisión que tuvo, porque ya no había retroceso. Y mire, el caso de la corrupción en ese caso, a esos niveles, ¿no? Presidenciales.
Eso podemos ver en los casos emblemáticos. Y vamos a continuar. Siguiente, por favor. Consecuencias en la población afectada por la mala administración. La reducción de la calidad de vida. Es muy cierto. Eh, Cuando ya empieza la malversación de fondos, la corrupción, ya dejan a un país en la quiebra. ¿Por qué? Porque ya los fondos que se deberían considerar para un bien público, para un bien humano, ya no se da. ¿Por qué? Porque todos lo recuperan ellos y todo quieren eh, para uno mismo, ¿no? E incluso ya podemos ver que ya no hay construcciones, no hay, disculpen, disculpen, por favor. Disculpen, una llamada de emergencia. Bueno, seguimos, ¿no? La reducción de la calidad de vida, ¿no? En la calidad de vida, como les estoy explicando, encontramos ya, por decir, personas sin trabajo, todo está direccionado para puestos de un puesto que se aperture, un nombramiento, un CAS, o un contrato de terceros, ya tiene nombre y apellido, ¿no? Eso es muy malo para la población, ¿no? La desigualdad social, ¿no? La desigualdad social, la corrupción y la mala administración presupuestal tienden a exacerbar la desigualdad social, ya que los recursos públicos se destinan a beneficiar a unos pocos, mientras que las necesidades de la mayoría no lo atienden. Eso es muy cierto porque ya como les expliqué hace un momento, los determinados puestos, las determinadas contrataciones ya vienen direccionadas hacia una u otra persona y no hay la igualdad, no vemos la igualdad para poder postular, como se podría decir, ¿no? Para un trabajo, pues, hasta incluso para un puesto, para una beca para estudiantes, ¿no? En las universidades públicas, ¿no? La insuficiencia de recursos. La mala administración presupuestal implica que los recursos disponibles para atender las necesidades de la población son insuficientes, lo que genera un déficit en la provisión de servicios públicos. Presupuestalmente, a las universidades públicas se les ha recortado mucho, teniendo en cuenta que la necesidad es grande. Por decir un ejemplo, la Facultad de Letras cuenta con un PIA, un presupuesto inicial de apertura de 6 millones, lo cual es innecesario para la facultad, ya que contamos con un montón de servicios y adquisición de un montón de bienes para el bienestar de los estudiantes y también del personal, ¿no? Ese presupuesto de la facultad no nos dura ni 5 meses. En mayo ya encontramos una facultad, por decirlo, eh, en quiebra, una facultad a la cual se le amarran los pies y las manos porque ya no podemos trabajar. A los estudiantes se les empieza a recortar casi todo, hasta poder recién solicitar las ampliaciones presupuestales otorgadas por el MEF, ¿no? En la cual es un trámite muy largo, de demora de 2, 3 meses. Mientras tanto, nuestros recursos se quedan paralizados, no se puede realizar más allá de esperar, ¿no? Y eso es muy malo es un caso práctico con el cual yo vivo el día a día, porque no tenemos presupuesto, a pesar que la universidad pueda generar ingresos económicos. Sin presupuesto no podemos avanzar, ¿no? Ahí viene la insuficiencia de los recursos que le otorgan a las universidades públicas, ¿no? Siguiente. Licenciado, haremos una pausa porque quieren hacer una pregunta. No va a ser el caso de una compañera. Y me harán una pregunta a la cual deseamos saber su apreciación. ¿Sí? Sí, sí.
Sí, buenas noches. Tengo una consulta y es, ¿cómo impacta la corrupción en la capacidad de las entidades públicas para implementar políticas públicas y que sean efectivas? Disculpa, te escuché entrecortado. ¿Podrías repetirme la pregunta? Claro que sí. Le decía, ¿cómo impacta la corrupción en la capacidad de las entidades públicas para implementar políticas efectivas? Para, en el Estado se podría implementar políticas para un mejor manejo, pero no podemos ya eh, considerar que esto pueda pasar, que esto ya no se vaya a dar. ¿Por qué? Porque la corrupción es más fuerte, los intereses personales son más grandes, ya no hay un mecanismo en el cual uno pueda ni siquiera hacer un seguimiento a un proceso, ¿no? Y de acuerdo a que se puedan crear políticas, porque tu pregunta es qué políticas podemos usar, ¿verdad? Así es, las que se podrían implementar, ¿no? Las políticas que se podrían implementar. Mire, en primer lugar, hay una pérdida de eficiencia que se basan en intereses particulares, ¿no? Disculpe un ratito. Me disculpa un ratito, por favor. Sí, licenciado, no se preocupe. En estos momentos aprovecharemos para que la compañera pueda difundir perdón, la lista de asistencia, por favor. Ani, por favor. Sí, buenas noches con todos. Por favor, en el chat se compartió el link de asistencia para que se puedan registrar los que de repente todavía están faltando, ¿sí? Muchas gracias. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí Sí, se lo sí se escucho. escucha. Ya, miren, vamos a resumirlo un poco, ¿ya? Exactamente, en primer lugar, hay una pérdida de eficiencia. Las decisiones se basan en intereses particulares, ¿no? Como les venía diciendo, afectando la eficiencia de las entidades públicas. Esto puede llevar a la implementación de políticas ineficaces. La corrupción también provoca un debilitamiento de la gobernabilidad, erosiona la confianza en las instituciones, dificultando la implementación de políticas efectivas. Finalmente, hay una desmotivación del personal, un clima de desconfianza que puede afectar a la productividad y el compromiso del personal en las entidades públicas. Cuando los empleados se sienten que su trabajo no tiene impacto positivo debido a que la corrupción y su motivación, el desempeño se ven gravemente afectados, ¿no? Es muy cierto, cuando ya te encuentras en un ambiente de trabajo en el cual perteneces, por decir, al área de adquisiciones y ves que se están dando irregularidades, ya el personal, uno, se siente comprometido por trabajar ya ahí. Se siente, a veces también quieren participar, pero es un ambiente aislado para las personas, ¿no? Eso es lo que le podría yo comentar respecto a la pregunta. Buenas noches, licenciado. Quisiera hacerle una pregunta, por favor. ¿De qué manera la mala sí, dígame. administración presupuestal afecta la confianza pública en las instituciones gubernamentales? Mire, les escucho la pregunta muy entrecortada. No sé si será su audio, es el mío, pero lo escucho por Le partes. repito, no hay problema.
¿De qué manera la mala administración presupuestal afecta la confianza pública en las instituciones gubernamentales? ¿Qué pasa? Que en la parte presupuestal, disculpen, en la parte presupuestal no afectaría tanto. ¿Por qué? Porque el ejercicio presupuestal no contempla el proceso de adquisiciones de bienes y servicios. Netamente es el área de adquisiciones o en universidades públicas la unidad de servicios generales de operaciones y mantenimiento, quienes son los encargados de hacer la indagación de mercado, el protocolo de la validación de los presupuestos, por decirlo así, ¿no? ¿Me escuchan? Me salió un mensaje que no estoy en línea, creo. Sí se escucha. Netamente presupuestalmente no hay mucha implicancia en ese tipo de corrupción, a menos que se coluda dos unidades para poder beneficiar o direccionar una adquisición de bien o servicio, la cual es muy difícil porque dos unidades diferentes que lleguen a un acuerdo para ello no se ha visto netamente. Se ve el tráfico de influencias. ¿Cómo? El tráfico de influencias, por decirlo, solicitan una cotización de un servicio, llega a las cotizaciones, esa documentación se la derivan a un postor y el postor ya presenta su propuesta muy, muy por debajo del presupuesto anterior para poder ganar una licitación de bienes o servicios, ¿no? Gracias. Ok. Bueno, continuaremos con la exposición. Siguiente, por favor. Efectos en el desarrollo institucional de las entidades públicas. La pérdida de eficiencia. La corrupción y la mala administración presupuestal generan una disminución en la eficiencia de las entidades públicas, ya que las decisiones se basan en intereses particulares y no en un bien común. Es lo que hemos conversado hace un momento, que eh, las, las dádivas a las personas hacen que pierdan su ética, ¿no? Pierdan su honradez, que no trabajan, que no trabajan para ellos, para las instituciones, trabajan para ellos, ¿no? Todo es para un solo lado. Debilitamiento de la gobernabilidad. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones públicas, lo que debilita la gobernabilidad y la dificulta, ¿no? En este caso, sí, hay una debilitación debido a que ya no hay la confianza entre empleador y trabajador, ¿no? ¿Por qué? Por este mismo caso de corrupción, de malversación de fondos, tráfico de influencias, que es lo más común ahorita en las entidades del Estado, ¿no? La desmotivación del personal, bueno, también lo comentamos hace un momento, es cuando en una unidad como podría ser la de servicios generales, eh, se visualiza que se están haciendo, disculpen por favor, disculpen, ahí viene la desmotivación como le estaba explicando, que hay personas que no quieren ser parte de ello, ¿no? Pero por motivos personales y por la necesidad del trabajo siguen laborando y indiscriminadamente vienen a ser parte de este proceso de corrupción, ya que no la denuncian y se convierten en cómplices sin tener nada que ver, ¿no? Siguiente, por favor.
debilitamiento de la confianza ciudadana y deterioro de los servicios públicos. La desconfianza en las instituciones, la corrupción genera una pérdida de confianza en las instituciones públicas, lo que dificulta la colaboración ciudadana y la participación activa en la construcción de un mejor futuro. La pérdida de legitimidad. Cuando se descubre la corrupción en las entidades públicas, estas pierden legitimidad a ojos de la población, lo que dificulta su capacidad de tomar decisiones y ejercer su mandato. El deterioro de los servicios públicos. La corrupción y la mala administración presupuestal generan una disminución en la calidad de los servicios públicos, lo que afecta directamente a la población y sus necesidades. Esto es muy cierto, ya que para todo el mundo, para todo el Perú, perdón, para todo el Perú, no hay entidad que no ejerza la corrupción, ya que, como les comenté, Ministerio Público, Palacio de Gobierno, eh, las universidades, los gobiernos regionales, las municipalidades, nadie se libra de ello y por eso que ya el pueblo no confía. Y tampoco se podría dar una reforma porque mientras haya una persona que proponga una dádiva, siempre va a haber una persona que la quiera recibir, ¿no? Siguiente, por favor. Impacto en la asignación de recursos y la mala ejecución presupuestaria. Desviación de fondos. Los recursos públicos se desvían a fines distintos a los que fueron asignados, lo que genera una falta de inversión en áreas prioritarias. La falta de transparencia, ¿no? La falta de transparencia en la gestión presupuestal dificulta el control ciudadano y la rendición de cuentas, lo que facilita la corrupción y la mala administración. La corrupción y la mala administración presupuestal generan una disminución en la eficiencia de la gestión pública, lo que reduce el impacto de la inversión en el desarrollo del país. La mala ejecución presupuestaria se viene dando debido a que nosotros contamos con un presupuesto inicial de apertura, la cual se programa en el sistema un mes antes de terminar el año fiscal para continuar el próximo año. Lo que sucede es que las partidas presupuestales son modificables. Supongamos que tenemos un cuadro de necesidades por decir, tenemos que comprar libros, por decir, y los programamos en abril. ¿Qué sucede con la asignación? No lo compramos en abril y se genera el acto de corrupción. ¿En qué momento? En el momento en que digo, tengo, por decir, 10.000 para comprar libros y se colude y esos 10.000 ya no van a ser parte de esa adquisición. Compro 5.000 y los otros 5.000 lo derivo a una adquisición que sí le genera ingresos que le genera una dádiva al jefe o al encargado de adquisiciones, ¿no? Ahí viene la mala ejecución presupuestaria, pero no es netamente de la unidad de planificación, sería netamente de la ejecución de los bienes, de la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Ahí es donde radica en sí este proceso de la corrupción. Siguiente, por favor. Estrategias y soluciones para combatir la corrupción y mejorar la administración presupuestal. Fortalecer las instituciones. Es crucial fortalecer las instituciones públicas, dotándolas de recursos y mecanismos para combatir la corrupción y garantizar una gestión transparente y eficiente. Segundo, promover la transparencia. La transparencia en la gestión pública es fundamental para combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana. Esto incluye el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Educación ciudadana.
La educación ciudadana sobre la corrupción y la ética pública es fundamental para crear una cultura de integridad y responsabilidad. El fortalecimiento de la justicia es necesario para fortalecer el sistema judicial para garantizar que se sancione la corrupción de manera efectiva, lo que contribuirá a disminuir la práctica de estos actos, ¿no? En el tema de promover la transparencia, las universidades públicas están obligadas a publicar tanto su documentación presupuestal como su ejecución presupuestal, lo cual no encontramos ahorita en ninguna institución pública, ya que no hay transparencia. No hay transparencia, ¿por qué? Porque encontramos muchos casos de corrupción y lastimosamente no se puede hacer nada en esos casos porque es manejable internamente, ¿no? Internamente se maneja y no se publican casi la ejecución de los recursos ni ordinarios ni los recursos directamente recaudados de las instituciones, ¿no? Siguiente. Conclusiones para evitar la corrupción. La corrupción y la mala administración presupuestal representan un grave obstáculo para el desarrollo del Perú. Combatir estos problemas requiere un compromiso firme de todos los actores de la sociedad, ciudadanos, instituciones públicas y privadas, ¿no? Mientras que no pongamos de nuestra parte tanto el gobierno y los ciudadanos para una mejora, es, es bien difícil, como le comenté ya, este es un tema macro, ya la corrupción ha invadido las mejores universidades y los negocios más pequeños. Ya estamos en un caso eh, fuera del alcance de las manos incluso del gobierno poder solucionarlo, ya que ahí mismo está y radica la corrupción. Siguiente. Recomendaciones para evitar la corrupción. Es necesario fortalecer las instituciones, promover la transparencia, educar a la población sobre la ética pública y la corrupción de manera efectiva. Solo a través de un esfuerzo conjunto podemos construir un Perú más transparente, justo y equitativo. Esas serían las recomendaciones para evitar la corrupción e implementar leyes que sean justas y que sean aplicables y ejecutables ante el Ministerio Público y la Policía Nacional, ya que encontramos muchos casos de corrupción que solamente pasan por Poder Judicial, se hace el acto de corrupción y siguen afuera de la calle, ¿no? Cometiendo los mismos actos. Siguiente. Buenas noches, licenciado. Disculpe la interrupción. Tenemos una pregunta del público, exactamente de Julio Cortés, que nos saluda, y lo saluda usted, y la pregunta es la siguiente. ¿Podría usted explicarnos con más detalle cómo se pueden fortalecer las instituciones y qué tipo de mecanismos específicos podría ser y los podría mencionar usted también? Sí, claro que sí. Para fortalecer las instituciones, implica en primer lugar dotarlas de los recursos necesarios para funcionar de manera eficiente. Esto incluye presupuesto suficiente, personal capacitado y tecnología adecuada. Además, es fundamental establecer mecanismos de control interno sólidos como auditorías regulares y sistemas de seguimiento de las decisiones, ¿no? También es importante promover la meritocracia en la selección de funcionarios públicos y garantizar su independencia
de interés público, ¿no? Contando siempre con la idoneidad para los puestos de trabajo, que es lo que no se viene dando en las instituciones públicas, ya que encontramos personas que no cumplen con los requisitos para los cargos públicos, ¿no? Para las designaciones en puestos claves, más que no cumplen los requisitos, ¿no? Ese es uno de los más grandes actos que llevan a los actos de corrupción, que cuando ponen a una persona que no cumple con los requisitos, ya se sabe para qué se está poniendo en esos puestos, ¿no? Para ser manejados, para ser utilizados por las altas autoridades y puedan cometer sus ilícitos sin ningún problema y sin obstaculizaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Licenciado, y terminando la exposición por parte de usted, queremos solicitarle nos pueda dar algunos alcances respecto a cómo podríamos evitar esto en las instituciones públicas, ya que es el tema que estamos viendo el día de hoy, y alguna recomendación que nos pueda dar para evitar estos actos poco éticos que se vienen dando, ¿no? Muy agradecido. Bueno, la recomendación es siempre tener los valores presentes, ¿no? Los valores de la ética y la honradez, teniendo en cuenta que uno trabaja para un fin, para una finalidad pública. ¿Cuál es la finalidad pública? En el caso de San Marcos, es la educación, tener buenos estudiantes, buenos profesionales, incentivarlos a seguir superándose y que cumplan con todos sus objetivos, ¿no? Eso es en el tema que yo les puedo indicar que es eh, la educación, ¿no? Bien, como ya finalizando este webinar, les voy a hablar un poquito más de, como a modo de conclusión. Hoy en día la corrupción y la mala administración presupuestal afectan profundamente el funcionamiento de las entidades públicas, como ya lo mencionó el licenciado, erosionando la confianza ciudadana y obstaculizando el desarrollo sostenible, ¿no? En este webinar hemos explorado cómo estas prácticas negativas comprometen la entrada de servicios públicos esenciales y el fortalecimiento institucional. También hemos analizado las repercusiones de la corrupción y la mala gestión presupuestal, compartiendo experiencias y estrategias para poder promover la integridad y transparencia, ¿no? Y nuestro objetivo es equipar a los participantes con el conocimiento y herramientas necesarias para combatir estas problemáticas y contribuir al desarrollo de las instituciones que sean más sólidas y confiables. Muchas gracias. Gracias. Sí, por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción que mi compañero está compartiendo por el chat. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos. Gracias, docente, por su charla. Gracias a ustedes. Bueno, para terminar, darle las gracias, licenciado, por el tiempo prestado a nosotros, la buena predisposición para ayudarnos respecto al trabajo. Y muy agradecido con los asistentes. No se olviden de registrar su asistencia, así también como se le estará enviando una encuesta de satisfacción respecto al tema realizado. Muy agradecido, gracias por todo por su asistencia. Esto sería todo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos, buenas noches.